La discusión es sencilla, los juegos cozy son basura, un diseño complaciente y sin alma que capitaliza la inestable y cansadamente las nuevas generaciones a través de imágenes bonitas y jugabilidad sin sustancia. Ese sería un resumen rápido de la postura que quiero abarcar en este video, centrándome en si tienen razón y en caso de que la tengan, ¿por qué? Primero, ¿qué es un juego cozy? Esa es una pregunta extraña porque si te pones a revisar los juegos con esta etiqueta, casi que pasa lo mismo que con los juegos de terror, donde cada juego es cualquier cosa. En cuanto a las opiniones en internet, la verdad es que son muy inconsistentes. Así que me fui a revisar qué dicen los diseñadores, la gente que hace estos juegos, llegando a la conclusión de que los juegos cozy son más una corriente de diseño que un género per se. Cuando hice el video de cómo los videojuegos nos hacen amar, expliqué por qué el género de terror no tiene sentido en los videojuegos. Y la razón por la que no hago lo mismo con la etiqueta cozy, a pesar de que es a grandes rasgos la misma cosa, es porque el diseño cozy, a diferencia del terror, tiene tendencias las cuales puedo reseñar más allá de... Es que ni siquiera puedo mencionar una característica mecánica general del género de terror. De hecho, me atrevería a decir que el género terror en los videojuegos es equivalente a decir juego retro, y eso que juego retro me parece mucho más funcional que terror. En cuanto a juego cozy, podemos decir que es una corriente de diseño caracterizada por crear entornos lúdicos centrados en la seguridad psicológica y de baja excitación sensorial. Su objetivo es sustituir el conflicto y la amenaza por un espacio de protección donde el jugador pueda alcanzar estados de autorrealización y calma. Se articula a través de tres pilares fundamentales. Seguridad. Un juego cozy se caracteriza por la ausencia de peligro y riesgo. Nada tiene consecuencias de alto riesgo y no existe una pérdida o amenaza inminente. La familiaridad, la confiabilidad y la posibilidad de ser vulnerable y expresivo sin repercusiones negativas aumenta la sensación de seguridad. Para maximizar esta sensación de seguridad, las actividades suelen ser voluntarias y de participación opcional, de modo que el jugador nunca sienta amenaza o coerción. Abundancia. Antes de explicar esto, les tengo que explicar qué es la jerarquía de esta persona que ven en pantalla. Es una teoría psicológica propuesta en 1983 que organiza las motivaciones humanas en 5 niveles jerárquicos, como ven en pantalla. Entonces, el diseño cozy tiende a suplir las necesidades de orden inferior para que el jugador se pueda centrar en las necesidades del orden superior, creando un entorno sin ningún tipo de escasez o urgencia inminente. Y por último, suavidad. Los juegos cozy utilizan fuertes señales estéticas que indican al jugador que se encuentra en un entorno de bajo estrés, lleno de abundancia y seguridad. Se trata de estímulos suaves y reconfortantes, donde el jugador mantiene un nivel bajo de excitación, pero aún así pueden estar profundamente comprometidos y presentes. A menudo existe una intimidad tanto espacial como emocional, con un ritmo lento y un alcance manejable. Estos estímulos suaves implican autenticidad, sinceridad y humanidad. En resumen, un juego cozy es un juego creado con la corriente de diseño homónima, y esta corriente se ha vuelto muy popular, demasiado diría yo, pero al menos en parte es por una muy buena razón. Se podría decir que los juegos, en términos generales, desde el punto de vista del jugador, se juegan pensando en satisfacer una necesidad, y los juegos más generales en términos de demografía suelen apelar a necesidades de orden inferior. Acaba con un enemigo para sobrevivir, busca comida para alimentarte, cúrate para estar sano. Entonces, lo que los juegos cozy buscan es satisfacer necesidades de orden superior. Claro, esto es una simplificación porque los juegos de puzzles también buscan satisfacer necesidades de orden superior y no son cozy. Pero la gracia está en que los juegos cozy buscan generar el entorno más adecuado posible para satisfacer estas necesidades, eliminando las fuentes de incomodidad, como cualquier cosa relacionada con fobias, armas o estéticas agresivas, eliminando también la responsabilidad en varios casos, tanto física, por ejemplo, tienes que regar plantas, probablemente no se mueran si no las riegas, o emocional, haciendo que nadie se enoje contigo y en caso de que suceda hay una solución accesible a ese problema. El objetivo de esto no es solo la complacencia, sino evitar distracciones. Un símil fácil de entender es un juego de acción, en el que se necesita que el jugador haga uso de sus reflejos y sentidos para sobrevivir. Se busca que la retroalimentación sea lo más clara posible. Nada debe confundirlo o distraerlo para que tenga una experiencia plena, pues es lo mismo en un juego cozy. Se busca que el jugador tenga una experiencia emocional y acogedora. Cualquier ruido de fondo como hambre, cansancio o premura no solo se vuelve prescindible, sino que poco recomendable. Entonces, cuando alguien crea un juego así, no solo está creando un juego, está creando un entorno donde el jugador se va a sentir seguro, acogido y feliz. Es normal que muchos desarrolladores se sientan atraídos hasta esta corriente. Los humanos somos seres sociales. Sentir que estamos haciéndole un bien a alguien mientras trabajamos es un
gran incentivo. Claro, no me malinterpreten, obviamente existe un incentivo económico al elegir este camino sobre otro. Solo estoy diciendo de que estoy bastante seguro de que existen muchos desarrolladores que simplemente disfrutan de ser juegos acogedores, juegos cozy. Entonces, ahora que estamos en la misma página, así como es cierto que existen muchos desarrolladores que disfrutan de hacer juegos cozy, también es cierto que hay mucha gente que disfruta jugándolos. Y cuando existe un demográfico específicamente uno tan grande como este, va a aparecer gente con la única intención de explotarlo. Y aquí es cuando cientos de juegos que presumen la etiqueta aparecen en las tiendas. Y muchos de ellos son víctimas del discurso. La discusión es sencilla, los juegos cozy son basura, un diseño complaciente y sin alma que capitaliza la inestable y cansadamente las nuevas generaciones a través de imágenes bonitas y jugabilidad sin sustancia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Este discurso solo es una vil mentira que atenta contra desarrolladores y empresas que solo quieren hacerle un bien a la gente? ¿O está fundamentado? Pues, para explicárselos, tengo que decirles dos cosas. Primero, que como siempre, esto es un problema de enfoque. Enfoque de diseño me refiero. Lo que les estoy mostrando en pantalla es una matriz de gestión de tiempo de este güey. Fue inspirada por la frase, lo que es importante rara vez es urgente y lo que es urgente rara vez es importante. Los juegos suelen situar gran parte de sus objetivos en el cuadrante 3. Esto es lo que llamamos relleno. El mismo no es necesariamente malo. Si todos los juegos solo tuvieran su contenido urgente e importante, habría muchos que se quedarían con un tercio de su contenido. El relleno muchas veces es parte indispensable de un videojuego, pero lo relevante es que, como se puede ver claramente en el gráfico, los juegos cozy centran gran parte de su contenido en el cuadrante 2. Como en su mayoría los objetivos suelen ser opcionales y por lo general puedes acceder a ellos cuando te dé la gana, todos esos objetivos, en teoría, y repito, en teoría, es no urgente y importante. La mayoría de juegos que llevan la etiqueta cozy y se llevan tanto odio tienen todos sus objetivos, o al menos la gran mayoría, en el cuarto cuadrante. Esto es una falla estructural que nace de cómo se concibe el género cozy. Al dejarlo como un sentimiento, simplemente un juego que se vea bonito y se sienta bien, genera una pérdida de enfoque. Dejamos de hablar de crear el mejor entorno posible para que el jugador pueda conseguir sus objetivos y empezamos a hablar de un diseño que entrega la responsabilidad al jugador de tener esa experiencia, refiriéndome a que se diseña un entorno estéticamente agradable que en teoría permita al jugador sentirse bien. Lo que acabo de decir no tiene sentido, no hay ninguna base, ninguna propuesta. ¿Cómo se diseña un juego con algo tan abstracto? Ese pensamiento pone al mismo nivel un póster de Hello Kitty y un juego cozy. Estos juegos que deberían darte el escenario más agradable para cumplir tus objetivos, se quedan en la parte de escenario agradable. Entonces, al perder ese enfoque, pierden de vista los objetivos, que al final del día es el objetivo del juego. Incluso en este género existe la alegoría de llaves y puertas, solo que no hay cerraduras y las puertas se abren a caricias. Escenarios con objetivos insulsos, pero envueltos en un bonito envoltorio. Literalmente, dibujos bonitos y jugabilidad sin sustancia. Por si no ha quedado claro, el diseño cozy no es subjetivo. Si nos ponemos en ese plan, esto es cozy. Lo que acaban de escuchar es lo que escucho para que ver guiones porque me relaja, me resulta acogedor y no es broma. Cada uno en su casa puede decir lo que quiera, pero si no nos ponemos de acuerdo para definir algo como un tipo de diseño estético y mecánico, la ambigüedad solo hará que la discusión no progrese. Porque tenemos a Toka Kinchen, Cult of the Land y Animal Crossing en la misma habitación. Díganme, ¿qué se supone que estamos discutiendo? Y por cierto, ya que estoy, Cult of the Land no es un juego cozy. Bonito no es igual a cozy. Claro, solo en caso de que estemos hablando de diseño. Cada uno puede usar la palabra como le dé la gana. Pero por favor, dejemos de utilizar especulaciones como argumentos contrastados. Es más, si este video llega a la descomunal cifra de 10 likes, hago un video sobre qué es indie. No sé la respuesta, pero no voy a investigar. Solo si este video llega a 10 likes o me quedo sin ideas para dentro de... no sé, cuando suba video. En fin, aprovechando esto para cambiar de tema, esta clase de error estructural puede suceder por varios motivos. Puede ser que, por las razones que mencionamos anteriormente, haya muchos desarrolladores novatos que se sientan más inclinados a hacer esta clase de juegos. Y pues, tu primer juego no suele ser tu magnum opus, por decirlo de alguna manera.
También puede ser que el estudio pensara que sería fácil hacer el juego porque bueno, solo tiene que verse bonito y se les pasara la mano y terminan haciendo un juego sin gracia. Pero la razón más común también es la razón por la que existe la creencia de que el diseño cozy es dañino para la industria. Una creencia que, aunque no puedo calificar como mentira, tampoco creo que sea una verdad absoluta. Esta razón es que los propios consumidores habituales de esta clase de juegos, más que promover la mediocridad, promueven el desarrollo de juegos que solo se pueden calificar como shovelware. Por esto digo que no puedo calificar la idea de que el diseño cozy es dañino para la industria como una mentira. O sea, no es verdad, el diseño cozy no es dañino para la industria, pero tampoco es mentira que este demográfico promueve la creación de juegos basura. Permítanme explicarme. Algo que de verdad es una verdad absoluta es que todo en exceso es malo. Como seguro han de saber, el mundo real es complicado. Muy complicado. Y normalmente requiere una atención constante por necesidades de orden inferior. Y más complejo aún, no ofrece ningún lugar donde se puedan satisfacer las necesidades de orden superior plenamente. Así que los juegos cozy son innegablemente un escape de la realidad. La discusión sobre el videojuego como escape de la realidad es muy extensa y tiene muchos matices y la mitad es infundada y la otra mitad es muy compleja. Pero lo que diferencia a los juegos cozy es que a nivel estructural están diseñados con ese objetivo. No es de extrañar que muchos desarrolladores de esta clase de juegos describen sus juegos como un entorno seguro donde los jugadores puedan simplemente estar bien sin preocuparse por nada más. En estos juegos tus metas y objetivos no ofrecen resistencia real, o al menos nada más allá del tiempo que te tome hacerlo. No hay nada, absolutamente nada que te pueda resultar incómodo, dependiendo del juego, pero generalmente es así. Y ni hablemos de reto. Son juegos perfectos para dedicarte plenamente a la autorrealización, la exploración de la creatividad o lo que sea que quieras. Y eso es bueno. Literalmente los pilares del género son seguridad, abundancia y suavidad. Y en un mundo donde esas tres cosas no son... Bueno, de verdad quiero una cama más suave. Son juegos perfectos, increíbles y extremadamente recomendables y muy sanos. No por nada hay discusiones serias sobre el uso de esta clase de diseño en juegos orientados a la terapia. Pero hay un problema cuando hablamos de los videojuegos como producto. Y eso es que estos juegos adormecen tus sentidos. Es lo mismo que pasa con las personas que consumen mucho contenido de carácter explícito, ya sea gore o cualquier otra cosa. No es que no reconozcan el estímulo, sino que se acostumbran a él a tal punto que ya no reaccionan negativamente. O las personas que han vivido en un entorno conflictivo toda su vida al punto de que lo normalizan y hace mucho más difícil que reaccionen a esos estímulos negativos a lo largo de su vida. Es lo mismo pero al revés. En vez de acostumbrarte a un estímulo, te acostumbras a la falta de él. Por ejemplo, un jugador de juegos de acción, si está peleando, va a sentir si la pelea se siente bien o no. Si nota que no dio un golpe, aunque lo haya dado o no. Si siente que no se entera cuando recibe daño o cuando lo da. O si no puede ver bien durante la batalla, lo va a notar. Porque está acostumbrado al estímulo y puede reconocer cuando está mal hecho, de manera consciente o inconsciente. Pero una persona que tiende a jugar muchos juegos cozy, de manera particular, cada vez le será más difícil reconocer un entorno que es acogedor o cozy por diseño a uno que se siente acogedor por inercia, por decirlo de alguna manera. Básicamente te acostumbras a entornos diseñados para que te sientas cómodo, en los que vas a tu ritmo y haces lo que quieras, vas a tu bola, a tal punto que te empiezas a sentir cómodo en cualquier entorno que cumpla las condiciones y sea estéticamente relajante independientemente de las cualidades de ese producto. Se entiende mejor con un ejemplo. Este juego que ven en pantalla, que no voy a leer el nombre porque mi lengua está cansada y no lo voy a pronunciar bien, es un juego donde eres un hobbit en el mundo del Señor de los Anillos. No tienes que entender qué es el Señor de los Anillos. Solo debes entender que es un juego de granja con énfasis en mecánicas de microgestión social. O para que se entienda mejor, se centra mucho en las relaciones con las personas, con tus vecinos y cómo te relacionas con ellos y que también te llevas con ellos. Puedes mejorar tu relación y ya entienden, ¿no? Este juego es muy divisivo, muchos lo odian, otros lo aman y otros simplemente dicen que es mediocre.
y aunque en Steam dice mayormente positivas, si vamos a leerlas podemos ver reseñas negativas muy bien valoradas de gente con 60 horas, que ya te digo yo que es más que suficiente para pasarte el juego al 100%. Al lado de otra reseña de un jugador de 20 horas diciendo que le gustó, al lado de otra reseña de un jugador con 50 diciendo que el juego es malo, y así con todas. Esto es realmente extraño y muy particular de esta clase de juegos. Cuanto a mi opinión sobre el juego es malo, muy malo. Un juego de granja donde ninguna reseña habla de la granja, lo que ya nos dice mucho del juego, y aunque vi gameplays largos y analicé el ciclo de juego, la verdad es que no he jugado el juego, así que si la gente que no jugó el juego no menciona la granja, peor yo. Como dije, el juego centra mucha de su estructura en las relaciones con los vecinos, con los 13 vecinos, si no mal recuerdo, porque todos los hobbits que ves por todos lados durante el juego son NPCs con los que no puedes interactuar de ninguna manera. Es decir, el juego que centra toda su temática en vivir en una comunidad y relacionarte con la gente, no te deja relacionarte con la gente. Ni siquiera diálogos aleatorios que aparezcan cada vez que le das a un botón a hablar con un personaje. Un juego que no para de hablar de socializar convirtió el juego en la meca del aislamiento social. En cuanto a los vecinos con los que sí puedes interactuar, para subir la amistad con ellos puedes invitarlos a comer y ya, no hay nada más que puedas hacer. Les envías una carta y vienen a comer, califican tu comida y ya. Una cinemática donde ni siquiera hablan, simplemente se ven las caras, o sea, te muestran que están hablando, pero no escuchas nada, porque no hay diálogo en un juego. En cualquier otro juego daría igual, pero es un juego del Señor de los Anillos, ok, de las franquicias más importantes de la historia reciente. Que no tenga doblaje es ok, supongo. En fin, simplemente vienen, sucede la cinemática esta extraña y se van, punto. Se acabó la interacción. A ver, en las misiones sí interactúas con ellos, pero a ver, las misiones son la definición absoluta de ir de recadero de un lugar a otro. No sucede nada interesante. A ver, hay misiones y hay misiones, ¿ok? Estoy hablando de las misiones normales. Esas misiones son de ir de allá para acá y de aquí para allá y no sucede absolutamente nada. Y paro aquí porque de verdad, en cuanto a las misiones, sin contar secciones, no hay nada que valga la pena reseñar. Pero si tuviera que definir el juego en su totalidad sería nada es urgente y nada es importante. El resto del juego es el paquete cozy convencional. Puedes arreglar tu casa, conseguir más recetas, invitar a la docena y más de vecinos que te prestan atención y ya pues se ve bonito, supongo. Entonces ya dejamos claro que el juego es malo, muy malo. ¿Cómo es posible que tanta gente lo jugara por tanto tiempo y aún más extraño que le gustara? Pues es sencillo, esos jugadores en específico han aprendido a sentirse cómodos en cualquier lugar que cumpla ciertas condiciones básicas. Es decir, una estética agradable y alguna excusa de gameplay que sirva como intermediario entre el jugador y los coleccionables de turno intrascendentes. Y a veces ni eso, a veces simplemente basta con que puedas mover cosas de un lugar a otro y se vea bonito, no hay más allá. Al sobreacostumbrarse a experiencias que priman la comodidad y el desempeño de las actividades de forma independiente y segura, básicamente han desarrollado una capacidad de encontrar su propia manera de entretenerse en ellos mismos. Recreación, autodescubrimiento, es como un sandbox, pero si el sandbox fuera ir al parque a coleccionar palos. Técnicamente los últimos ejemplos que puse no son cozy, pero ese es un tema para otro video. Sé que lo que acabo de decir suena catastrófico, pero no lo es realmente. Simplemente aprendieron a sentirse bien bajo ciertas circunstancias. De hecho, mucho del odio que reciben los juegos cozy viene del caso contrario. Jugadores que están tan acostumbrados a juegos como tipo de diseño de suma cero, es decir, tengo que acabar con un enemigo para ganar. Para que yo gane, alguien tiene que perder. Yo tengo que ganarle a alguien, no podemos ganar todos. Eso es diseño de suma cero. Si gano experiencia es porque acabé con un enemigo. No puedo ganar simplemente por ganar. Al toparse con una experiencia más relajada, introspectiva, más cozy, parece que les da estrés postraumático, es increíble. Entonces rechazan estas experiencias por sus hábitos de consumo. No te voy a decir que jugar juegos violentos o hostiles sea malo, pero si acabas de pasar un día muy malo y tus opciones para desahogarte son Doom o 3 horas de meditación profunda con música de fondo, no te voy a decir que elijas una porque la vida se basa en el equilibrio. Si te encantan los juegos que te ponen al límite, pero si te ponen una música más o menos relajada te da una embolia, o si eres un tipo que juega juegos cozy como si le fuera la vida en ello, pero si te pongo lo que escucho para escribir los guiones,
empiezas a compulsionar, déjame decirte que no estás bien de la cabeza. El punto es que la gente que consume constantemente estos productos de manera particular se acostumbran tanto a ir a su bola y básicamente ignorar el juego y centrarse en el sentimiento, que se vuelven incapaces de reaccionar ante juegos que literalmente te están viendo la cara. Juegos que no entienden que el diseño cozy no se basa en la falta de objetivos, sino en la facilidad de acceder a ellos y el tipo. Y esos objetivos deben ser buenos, independientemente de lo que le cueste al jugador llegar a ellos. En los juegos cozy, los objetivos deben ser iguales o mejores, ya que los jugadores tienen el mismo compromiso e incluso pueden llegar a tener una relación emocional mucho más intensa, al mismo tiempo que frágil que en otros juegos, lo que a su vez hace que las conexiones y sentimientos que acompañan a esos objetivos sean mucho más significativas. Los jugadores conectan mucho más con estos juegos al estar mucho más dispuestos a comprometerse emocionalmente con ellos, porque ya que el primer pilar de este diseño es la seguridad, los jugadores confían en poder ser vulnerables en estos entornos. Literalmente bajan sus defensas ante un entorno que es en absoluto no hostil. Y esto es una herramienta de diseño interesantísima, ya que aunque el diseñador tiene la obligación de mantener un espacio seguro para quien juega, también debe poder utilizar esa emocionalidad y vulnerabilidad que el jugador de juegos cozy tiene para generar experiencias mucho más significativas y al mismo tiempo amigables. Muchos de los mejores momentos que todas las personas que van a este video van a vivir en su vida serán en momentos donde son vulnerables pero se sienten seguros, porque es en esos momentos donde podemos sentir libremente, sin miedo, sin ambición, sin presión. Y sí, esto puede conllevar una complacencia bastante perezosa en la cual no se busca nada más que la propia seguridad, quietud y demás, pero la vida es muy polifacética, se debe experimentar todo lo que se pueda y estos juegos son una increíble herramienta de exploración de la seguridad. Para la hostilidad, para el peligro, ya tenemos el mundo real y muchos otros ejemplos increíbles en otros géneros. Sinceramente hasta me causa un poco de gracia como ganas mundo interior al jugar esos juegos, pero pierdes un poquito de criterio. Simplemente es un diseño súper interesante porque es la conexión más sencilla, simple e intensa que puedes tener con un jugador como diseñador, y al mismo tiempo es la más frágil. Romper un entorno cozy, un entorno acogedor es muy simple. Esa conexión tan íntima es súper fácil de destruir por un pequeño error que genera un poquito de incomodidad en el jugador. De hecho, Stardew Valley tiene muchas decisiones cuestionables si hablamos de diseño cozy, ya que pone responsabilidad emocional en el jugador cuando está buscando una pareja, lo que de hecho es muy poco cozy. Cambia totalmente la manera en la que los jugadores se relacionan con este mundo. Claro que hacen muchas otras cosas bien y por lo que he escuchado hay mucha gente que tiene una conexión muy certera con ese juego, muy potente con ese juego, pero sinceramente no creo que sea el mejor juego cozy que se ha hecho. Simplemente creo que es un increíble juego de granja y creo que se puede decir que es como el mejor. Pero si hablamos de diseño cozy, tiene muchas decisiones cuestionables. O sea, no es malo, pero digo que me encantaría ver mucha más exploración de esta clase de género. Quise decir, esta clase de corriente de diseño. Es como manejar seda. O sea, es como que hacer un juego normalmente es como coser con hilo normal, ¿no? Pero hacer juegos cozy es como coser con seda de araña. O sea, no sé ni cómo se hace eso. Es súper delicado y lo que queda es súper frágil y hasta cuestionable en exceso. Yo que sé, forrar tu casa de seda es extraño, pero simplemente es como muy admirable, es como muy bonito que hagas una prenda de una tela tan delicada. Bueno, me dejo de alegorías. Solo me queda decir, ¿qué pasa con todos esos otros juegos categorizados como cozy, pero que no tienen ningún objetivo, que no van de crear el entorno donde puedas tener los objetivos de la manera más complaciente posible, sino que literalmente no hay objetivos, no puedes hacer nada, simplemente esos juegos de los que hablé de que solo puedes mover cosas de lugar a lugar y se ven bonitos, pues esos juegos los llamé juegos malicia. Pero como ya es un milagro que alguien llegue a esta parte del video, voy a hacerlo en otro video aparte porque sería un desperdicio ponerlo al final de un video que probablemente sea bastante largo y que muy poca gente va a ver. Espero que les haya gustado y yo qué sé, vamos a intentarlo. Díganme cuál es su juego cozy favorito y qué les parece lo que acabo de decir. Chao.